En la inmensa estepa, donde en invierno la temperatura desciende hasta los 50 grados bajo cero, el viento se convierte en el mayor enemigo del ser humano. Aquí no hay bosques, no hay casas, y casi no existen refugios. Solo la tierra fría, un horizonte infinito, y un aire helado que puede matar en cuestión de minutos. Pero una mujer decide demostrar que incluso en estas condiciones es posible crear un hogar y sobrevivir al invierno más duro. Observando el viento, el sol y la forma de las colinas, encuentra el lugar perfecto donde la propia naturaleza puede ayudarla a sobrevivir. Allí construye una yurta, una vivienda que parece simple, pero que está hecha para resistir el frío, el viento y la nieve. Cuando el invierno llega con toda su fuerza y la estepa se transforma en un desierto de hielo, ese pequeño hogar se convierte en su única oportunidad de sobrevivir hasta la primavera. El viento que trae el invierno. El viento llegó primero. No era la brisa ligera que en verano hacía ondular la hierba como un mar verde y silencioso. Este viento era distinto. Llegaba desde horizontes invisibles cargado de frío, arrastrando polvo seco, fragmentos de hielo y un silencio que parecía pesar sobre la tierra. Cuando soplaba, la estepa entera parecía inclinarse ante él, como si la propia tierra supiera que el invierno estaba despertando. En aquel vasto territorio abierto no existían bosques que frenaran su avance. No había muros, ni montañas altas, ni ciudades. Solo colinas suaves, hierba amarillenta y un cielo inmenso que parecía no terminar nunca. Durante el día el sol todavía iluminaba la estepa con una luz pálida, pero al caer la tarde, el frío descendía como una sombra lenta y constante. El aire empezaba a cambiar. A principios de otoño la hierba había comenzado a secarse. El color verde intenso se transformó primero en un tono dorado, después en un amarillo pálido que el viento arrancaba con facilidad. Cada día el suelo parecía más duro. Cada noche el hielo aparecía como una fina película sobre la tierra. Cuando el viento soplaba con fuerza, la temperatura descendía con rapidez. El aire se volvía tan frío que respirar dolía en la garganta. Las manos sin guantes perdían sensibilidad en cuestión de minutos. En invierno la estepa podía alcanzar temperaturas de 50 grados bajo cero. En esas condiciones, la vida dependía de una sola cosa: refugio. En medio de aquella inmensidad, vivía una mujer llamada Maya Rivera. Maya había pasado gran parte de su vida en las regiones abiertas de la estepa. Desde niña había aprendido a observar el cielo, el viento y la forma de las colinas. Su infancia no estuvo rodeada de ciudades ni de calles. Creció entre horizontes abiertos, siguiendo los cambios de estación y aprendiendo que en aquellos lugares la naturaleza siempre tenía la última palabra. Había visto inviernos suaves y también inviernos devastadores. Algunas temporadas el frío llegaba lentamente, como un visitante predecible. Otras veces el invierno se transformaba en algo mucho más cruel. Tormentas interminables cubrían la tierra con nieve profunda. Los animales quedaban atrapados bajo capas de hielo. El viento soplaba durante días sin detenerse. Los habitantes de la estepa conocían esos inviernos extremos. Sabían que podían destruir en pocas semanas el trabajo de años. Maya lo sabía mejor que nadie. Por eso, cuando el viento empezó a cambiar, comprendió que el tiempo para prepararse se estaba agotando. Durante varios días observó el paisaje. Caminó por la estepa con pasos lentos, estudiando cada detalle. Para un observador inexperto, todo aquel territorio parecía igual, una extensión interminable de tierra plana. Pero Maya sabía que la estepa estaba llena de pequeñas diferencias. Había depresiones en el terreno casi invisibles, colinas suaves que cambiaban la dirección del viento, zonas donde el sol permanecía unos minutos más cada tarde. Esas pequeñas variaciones podían significar la diferencia entre sobrevivir o desaparecer durante el invierno. El viento soplaba con más fuerza cada día. Las nubes comenzaron a moverse más rápido por el cielo. Algunas mañanas el suelo amanecía cubierto por una capa fina de escarcha.
Maya comprendió que debía encontrar el lugar correcto. No buscaba simplemente un sitio donde construir un refugio. Buscaba un lugar donde el propio paisaje ayudara a proteger la vida. Caminó durante horas a lo largo de la estepa. Observó cómo el viento golpeaba ciertas colinas y cómo se deslizaba suavemente sobre otras. Miró la orientación de las pendientes y la forma en que el sol tocaba la tierra durante la tarde. Finalmente encontró lo que estaba buscando. Era una pequeña depresión en el terreno, protegida por una colina que se levantaba suavemente hacia el norte. Desde aquel punto el viento que venía del norte no golpeaba directamente el suelo. La colina lo desviaba hacia arriba, permitiendo que el aire pasara por encima del lugar. La pendiente miraba hacia el sur. Eso significaba que durante el invierno recibiría más horas de luz solar. No sería mucho calor, pero incluso unos pocos grados podían marcar una diferencia importante cuando la temperatura exterior caía hasta extremos peligrosos. A poca distancia corría un pequeño arroyo. En otoño el agua todavía fluía lentamente entre las piedras. Durante el invierno la superficie se congelaría, pero debajo del hielo, el agua seguiría moviéndose. Con esfuerzo se podría romper el hielo y obtener agua fresca. Era el lugar perfecto. Maya permaneció un momento observando el paisaje en silencio. El viento movía la hierba seca alrededor de sus botas. Las nubes se desplazaban lentamente sobre el cielo gris. En aquel instante comprendió que todo comenzaba allí. Si elegía mal el lugar, el viento encontraría su refugio. La nieve podría acumularse contra las paredes. El frío entraría por cada abertura. Pero si elegía bien, el propio paisaje se convertiría en su aliado. Maya tomó su decisión. Allí construiría su hogar de invierno. El tiempo era escaso. Los días se acortaban y el frío se volvía cada vez más intenso. Antes de que llegaran las primeras tormentas fuertes debía terminar la construcción. Aquella noche, el viento sopló con más fuerza que en días anteriores. La temperatura descendió rápidamente cuando el sol desapareció detrás del horizonte. Maya encendió un pequeño fuego temporal y se sentó frente a las llamas observando la oscuridad de la estepa. En la distancia no había luces, no había caminos, solo la vastedad del paisaje y el sonido del viento moviéndose entre las colinas. Pero al día siguiente, todo cambiaría. Porque al amanecer comenzaría a construir algo que durante siglos había protegido a las personas de los inviernos más duros del mundo. Una estructura sencilla en apariencia, ligera, móvil, pero capaz de resistir el frío extremo de la estepa. Una yurta. Y mientras el viento continuaba recorriendo el paisaje, Maya comprendió que cada decisión que tomaría a partir de ese momento tendría un único propósito: sobrevivir al invierno que estaba llegando. Al amanecer del día siguiente, el viento seguía recorriendo la estepa, pero la luz del sol reveló algo distinto en el paisaje. La colina que Maya había elegido proyectaba una sombra larga sobre la pequeña depresión del terreno. Allí el viento parecía deslizarse más alto, como si el aire pasara por encima de aquel lugar sin tocarlo con toda su fuerza. Era exactamente lo que ella había esperado encontrar. El suelo estaba duro por la helada de la noche, pero todavía no había caído la primera gran nevada. Aquella breve ventana de tiempo era todo lo que Maya tenía para levantar su refugio. Comenzó su trabajo con movimientos tranquilos y seguros. No había prisa en sus gestos, pero tampoco duda. Cada acción seguía una secuencia que ella había visto muchas veces y que ahora debía ejecutar sola. Primero limpió el terreno. Apartó las piedras sueltas y las hierbas secas que sobresalían del suelo. Necesitaba una superficie relativamente plana, donde la base de la yurta pudiera asentarse con estabilidad. No buscaba perfección, porque la estepa rara vez ofrecía superficies perfectas, pero sí un equilibrio suficiente para que la estructura se mantuviera firme incluso cuando el viento aumentara su fuerza. Después marcó el círculo. La yurta no comenzaba con paredes ni con techo. Comenzaba con una forma.
El círculo era la base de todo. Con pasos medidos, Maya caminó alrededor del espacio elegido, imaginando el diámetro de la futura vivienda. A cada paso observaba el suelo, asegurándose de que la estructura quedaría bien distribuida sobre la tierra. Cuando terminó de recorrer el círculo imaginario, comenzó a desplegar las secciones de madera que formarían las paredes. Eran paneles de rejilla flexible hechos con listones delgados. Al abrirlos, se extendían como una red articulada. Maya los fue colocando uno tras otro, formando lentamente la circunferencia del refugio. Cada segmento se unía al siguiente mediante cuerdas resistentes que mantenían la tensión de la estructura. Poco a poco, el círculo comenzó a tomar forma real sobre la estepa. A simple vista, aquellas paredes parecían ligeras, incluso frágiles, pero su diseño era el resultado de siglos de experiencia. La flexibilidad de la madera permitía que la estructura absorbiera la fuerza del viento en lugar de quebrarse. Cuando las paredes estuvieron completas, Maya instaló la puerta. La colocó en el lado sur del círculo, exactamente como había planeado desde el principio. Aquella orientación era esencial. Los vientos más fríos de la región llegaban desde el norte y el noroeste. Colocar la entrada en dirección opuesta significaba reducir el impacto directo del aire helado en el interior. La puerta también tenía otra función importante. Durante el invierno, el sol se movía bajo sobre el horizonte, y la luz que entrara por aquella abertura ayudaría a calentar ligeramente el interior durante las horas del día. Una vez fijada la puerta, Maya observó el círculo completo de paredes. La base de la yurta ya estaba definida. El siguiente paso era el más delicado. En el centro del espacio levantó el anillo de la corona del techo. Era un aro sólido de madera que tenía una abertura circular. A través de ese espacio saldría el humo de la estufa y entraría la luz natural. Sostener aquel aro en el aire requería paciencia. Maya utilizó dos soportes temporales para mantenerlo elevado mientras comenzaba a colocar las varillas del techo. Cada una de aquellas varillas era larga y ligeramente curvada. Un extremo se insertaba en las paredes de rejilla y el otro encajaba en el aro central. Una a una, Maya fue levantándolas y colocándolas en su lugar. Con cada nueva varilla, la forma de la yurta cambiaba. El círculo plano de las paredes comenzó a transformarse en una cúpula. Las líneas de madera convergían hacia el anillo central, formando una estructura que recordaba a un esqueleto ligero y elegante. Cuando la última varilla quedó fijada, Maya dio un paso atrás. La estructura completa se alzaba ahora frente a ella. No era alta ni imponente, pero su forma tenía una lógica clara. No había ángulos pronunciados ni superficies planas que el viento pudiera golpear con fuerza. El aire se deslizaría sobre la cúpula y continuaría su camino sin encontrar resistencia. Aquella forma simple era, en realidad, una respuesta refinada al clima de la estepa. Sin embargo, la madera por sí sola no bastaba para proteger del frío. La verdadera defensa contra el invierno estaba en el siguiente paso. Maya desenrolló los grandes paneles de fieltro que había traído consigo. El fieltro estaba hecho de lana comprimida y trabajada hasta formar una superficie densa y resistente. Dentro de aquella masa de fibras se atrapaban miles de pequeñas bolsas de aire. Ese aire inmóvil era lo que impedía que el calor escapara fácilmente. Comenzó a cubrir la estructura. El primer panel rodeó las paredes, ajustándose al contorno del círculo. Maya lo aseguró con cuerdas que rodeaban toda la yurta. Luego colocó otro panel sobre el techo, extendiéndolo desde un lado hasta el otro. No era suficiente. Añadió otro. Y después, otro más. Cada nueva capa aumentaba la capacidad de aislamiento del refugio. El espesor del fieltro se convertía en una barrera entre el interior y el frío exterior. El trabajo duró horas. Cuando terminó de colocar las capas principales, Maya extendió una cubierta exterior hecha de tela gruesa tratada con grasa animal. Aquella capa final tenía una función distinta. No era para retener el calor,
sino para proteger el fieltro de la humedad, la nieve y el hielo. Finalmente ajustó largas cuerdas alrededor de toda la estructura. Las tensó con fuerza para mantener cada capa firmemente en su lugar. Aquellas cuerdas también ayudarían a evitar que el viento levantara el revestimiento durante las tormentas. La yurta estaba casi terminada. Solo quedaba preparar el interior. Maya entró por primera vez en el refugio. El espacio interior era circular y relativamente pequeño, pero suficiente para vivir durante el invierno. La luz del cielo descendía suavemente a través del aro del techo, iluminando el suelo desnudo. Lo primero que hizo fue instalar la estufa. La colocó en el centro de la yurta, directamente debajo de la abertura superior. Allí el humo tendría un camino natural hacia el exterior. La posición central también permitiría que el calor se distribuyera de forma más uniforme por todo el espacio. Después preparó el suelo. Sabía que el frío no solo venía del aire. La tierra congelada podía absorber el calor del cuerpo con la misma rapidez que el viento. Por eso comenzó a colocar capas sobre el suelo. Primero extendió hierba seca que había recogido semanas antes. Aquella capa creaba un pequeño colchón que separaba el interior del terreno duro. Encima colocó gruesos paneles de fieltro viejo. Finalmente añadió pieles de oveja que servirían como superficie para sentarse y dormir. Cuando terminó de organizar el interior, el sol ya comenzaba a descender hacia el horizonte. Maya salió un momento para observar la yurta desde afuera. La estructura se levantaba sobre la estepa como una forma redondeada y tranquila. No parecía desafiar al paisaje ni imponerse sobre él. Más bien parecía formar parte natural de aquel lugar. El viento seguía moviéndose sobre la colina, pero al llegar a la depresión del terreno su fuerza disminuía. La combinación del lugar elegido y la forma de la yurta comenzaba a mostrar su eficacia. Maya volvió al interior y encendió la estufa por primera vez. El combustible que utilizó era simple. Bloques secos de estiércol animal que había almacenado semanas antes. En una región sin árboles, aquel material era una fuente de energía esencial. Ardía lentamente y producía un calor constante. Las primeras llamas crecieron dentro de la estufa. Poco a poco el metal comenzó a calentarse. El aire dentro de la yurta cambió. No se volvió cálido de inmediato, pero el frío dejó de sentirse tan agresivo. El calor empezó a acumularse lentamente dentro del espacio cerrado. Maya se sentó cerca del fuego observando el interior de su nuevo refugio. Afuera el viento seguía recorriendo la estepa, cada vez más frío, cada vez más persistente. El invierno todavía no había llegado del todo. Pero la casa contra el frío ya estaba lista para enfrentarlo, y muy pronto tendría que demostrar si era lo suficientemente fuerte para resistir lo que la estepa estaba a punto de desatar. El invierno llegó sin anunciarse con una sola tormenta, sino con una transformación lenta y constante del paisaje. Durante varios días después de terminar la yurta, Maya observó cómo la estepa cambiaba gradualmente. El viento se volvió más persistente, el cielo adoptó un tono más pálido y el sol comenzó a elevarse cada vez menos sobre el horizonte. Cada mañana el frío parecía penetrar un poco más en la tierra. Las primeras nevadas fueron ligeras. Pequeños copos descendieron silenciosamente sobre la hierba seca y desaparecieron con rapidez cuando el sol apareció durante unas horas. Pero aquella tranquilidad inicial no era más que una pausa antes de la verdadera llegada del invierno. Con el paso de las semanas, la temperatura comenzó a caer con rapidez. Las noches se volvieron largas y el frío adquirió una intensidad nueva. El aire ya no solo enfriaba la piel, parecía atravesar la ropa y alcanzar directamente los huesos. El viento, que durante el otoño había sido una presencia constante, ahora se transformaba en ráfagas más duras que recorrían la estepa sin obstáculos. Desde el interior de la yurta maya, escuchaba ese sonido profundo del viento moviéndose sobre la colina. A veces parecía un largo suspiro del paisaje.
Otras veces era un rugido que se desplazaba por la llanura como si una tormenta invisible cruzara el horizonte. Pero dentro de la yurta, el ambiente era distinto. La estructura respondía exactamente como Maya había esperado. El viento golpeaba las capas exteriores de tela y fieltro, pero la forma redondeada desviaba la mayor parte de su fuerza. El aire se deslizaba sobre la superficie y continuaba su camino sin encontrar bordes donde agarrarse. Cada mañana, Maya comenzaba el día revisando el exterior de la estructura. Salía antes del amanecer, cuando el cielo todavía estaba oscuro y el frío era más intenso. Caminaba alrededor de la yurta observando las cuerdas que mantenían tensas las capas de fieltro. Si alguna se había aflojado durante la noche, la ajustaba inmediatamente. La nieve comenzó a acumularse en el suelo de la depresión donde había construido su refugio. Sin embargo, gracias a la protección de la colina, el viento no empujaba grandes montículos de nieve contra las paredes de la yurta. La mayoría de la nieve se depositaba más lejos, donde el terreno estaba completamente expuesto. Aquella diferencia confirmaba que la elección del lugar había sido correcta. Conforme el invierno avanzaba, la estufa se convirtió en el corazón de la vida dentro del refugio. Maya mantenía el fuego encendido durante gran parte del día y de la noche. Utilizaba bloques secos de estiércol animal, que había almacenado en un pequeño montón protegido del viento. Ese combustible ardía lentamente y producía un calor constante que llenaba el interior de la yurta. El metal de la estufa irradiaba calor hacia el aire, y poco a poco la temperatura interior se volvía soportable. No era un calor confortable como el de una casa moderna. En el interior aún se sentía el frío del invierno, pero comparado con el mundo exterior, donde el aire podía congelar la piel en minutos, aquel espacio era un refugio de vida. Durante el día, Maya realizaba tareas simples pero esenciales. Reforzaba las cuerdas que sujetaban la cubierta exterior, limpiaba la nieve acumulada alrededor de la puerta y revisaba el estado del fieltro para asegurarse de que ninguna parte se hubiera desplazado. Cada detalle era importante. Una pequeña abertura podría permitir que el viento encontrara un camino hacia el interior, y una vez que el frío penetraba en un refugio, era difícil expulsarlo. Las noches eran el verdadero desafío. Cuando el sol desaparecía detrás de la estepa, la temperatura descendía rápidamente. El cielo nocturno se volvía oscuro y profundo, lleno de estrellas que brillaban con una claridad intensa en el aire helado. Dentro de la yurta Maya preparaba su espacio para dormir. No se quitaba la ropa. Dormir completamente vestida era la mejor forma de conservar el calor del cuerpo. Sobre el suelo cubierto de fieltro y hierba seca, extendía varias pieles gruesas de oveja que servían como aislamiento adicional. Encima colocaba mantas pesadas, hechas también de piel y lana. Antes de acostarse alimentaba la estufa con suficiente combustible para que el fuego continuara ardiendo durante varias horas. Aún así, muchas veces se despertaba en mitad de la noche para añadir más bloques de combustible y mantener viva la fuente de calor. En algunas de las noches más frías, el termómetro que llevaba consigo indicaba temperaturas cercanas a los 45 grados bajo cero. Durante esas noches, Maya aplicaba una estrategia que había aprendido observando a otros habitantes de la estepa. Traía al interior de la yurta a algunos de los corderos más jóvenes que tenía en su pequeño rebaño. Los animales se acomodaban cerca de la entrada, en un espacio donde no interferían con el lugar donde ella dormía. Sus cuerpos pequeños producían calor constante durante toda la noche. Ese calor adicional se mezclaba con el aire caliente de la estufa y ayudaba a elevar ligeramente la temperatura interior. Incluso un aumento de 2 o 3 grados podía marcar una diferencia importante cuando el frío exterior alcanzaba niveles extremos. Afuera la estepa se transformó completamente. El paisaje que durante el otoño había estado cubierto de hierba seca,
Ahora era una extensión blanca que se extendía hasta el horizonte. El viento levantaba pequeñas nubes de nieve que corrían sobre el suelo congelado. En algunos días las tormentas ocultaban el cielo y el horizonte desaparecía detrás de un velo de nieve en movimiento. En esos momentos el mundo parecía reducirse a unos pocos metros alrededor de la yurta. Dentro del refugio la vida continuaba con un ritmo lento pero constante. El calor de la estufa, el aislamiento del fieltro y la protección del terreno creaban una pequeña burbuja de supervivencia en medio de un entorno hostil. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas se transformaron en meses. Maya comenzó a reconocer los sonidos del invierno. Aprendió a distinguir cuándo el viento se acercaba antes de una tormenta y cuándo la estepa permanecía tranquila durante algunas horas. Hubo noches en que el viento golpeó la yurta con fuerza, sacudiendo ligeramente la estructura, pero las cuerdas tensas y la forma redondeada resistieron cada embate. El refugio había sido construido para enfrentar exactamente ese tipo de condiciones. Finalmente llegó el momento en que el invierno comenzó a perder fuerza. No ocurrió de forma repentina. Al principio solo fue una sensación leve en el aire. Las mañanas seguían siendo frías, pero el sol parecía permanecer un poco más alto en el cielo. Durante algunas tardes, el hielo del arroyo cercano mostraba pequeñas grietas donde el agua comenzaba a moverse con más fuerza bajo la superficie. Un día Maya salió de la yurta y notó algo diferente en la pendiente de la colina. Entre la nieve aparecían pequeños fragmentos de hierba verde. Era la primera señal de la primavera. El cambio continuó lentamente durante las semanas siguientes. La nieve comenzó a derretirse en los lugares donde el sol permanecía más tiempo. El viento perdió parte de su dureza y el aire ya no quemaba la piel con la misma intensidad. La estepa estaba despertando nuevamente. Maya sabía que el invierno había terminado cuando el arroyo cercano comenzó a liberar agua visible entre el hielo. El sonido del agua fluyendo era suave, pero para ella significaba algo mucho más grande. Había sobrevivido. Durante meses, la yurta había resistido el frío, el viento y la nieve. Había protegido la vida dentro de sus paredes de fieltro, mientras el paisaje exterior se convertía en uno de los lugares más fríos del mundo. Ahora el refugio había cumplido su propósito. Una mañana clara, Maya comenzó a desmontar la estructura. Primero retiró las cuerdas que mantenían tensas las cubiertas exteriores. Luego dobló cuidadosamente los grandes paneles de fieltro. Cada uno fue enrollado con precisión para poder transportarlo fácilmente. Después desmontó las varillas del techo y finalmente plegó las paredes de rejilla de madera. En pocas horas la yurta desapareció del lugar donde había permanecido durante todo el invierno. El suelo de la depresión volvió a ser simplemente parte de la estepa. Cuando Maya cargó los materiales en su transporte y se preparó para marcharse, miró una última vez el lugar donde había vivido durante los meses más duros del año. No quedaba casi ninguna señal de que allí hubiera existido un hogar. Solo la tierra abierta, la colina silenciosa y el viento que continuaba recorriendo la estepa. Pero Maya sabía que lo importante no era la estructura que había construido. Lo verdaderamente valioso era el conocimiento que llevaba consigo. Había aprendido una vez más que sobrevivir en la estepa no significaba luchar contra la naturaleza. Significaba comprenderla, elegir el lugar correcto, usar los materiales adecuados, adaptar cada decisión a las reglas del paisaje. Mientras guiaba su camino hacia la vasta llanura, que ahora comenzaba a cubrirse de verde, el viento volvió a soplar suavemente sobre la hierba. El invierno había intentado congelar la vida, pero una pequeña casa de fieltro, construida con paciencia y entendimiento, había demostrado que incluso en los lugares más fríos del mundo siempre existe espacio para un hogar. Si te gustó esta historia, asegúrate de apoyar el canal.
Suscríbete ahora mismo para no perderte nuevas historias sorprendentes sobre personas que lograron cambiar su destino y descubrir oportunidades increíbles allí donde otros solo veían dificultades. Dale like a este video, así ayudas a que más personas puedan ver esta historia, y si realmente te conmovió, compártelo con tus amigos o envíalo a alguien que en este momento necesite un poco de esperanza e inspiración. Y no olvides ver otras historias en el canal. Entre ellas, hay muchos relatos increíbles que pueden sorprenderte tanto como este. Tal vez la próxima historia sea aún más inesperada. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo.